¿Qué tal, estimados colegas? Nos volvemos a encontrar. El día de hoy vamos a desarrollar otro de los capítulos asociados en biología. Capítulo relativamente corto, pero también importante, la relación del sistema respiratorio. Seguimos en lo que vendría a ser periodo embrionario hasta la semana número 8. Y recuerden de que frente a las mismas nos vamos a siempre a circunscribir en la semana número 4. En el desarrollo de lo que vendría a ser la embriología del sistema respiratorio, siempre nos vamos a localizar en relación a lo que vendría a ser el proceso en la semana número 4. Y es que justamente en esta vamos a poder reconocer el inicio del desarrollo, pero tendríamos que siempre empezar valorando lo que vendría a ser la presencia del primordio respiratorio. El primordio respiratorio. Es que esta van a ser justamente como una protrusión medial que va a facilitarse porque frente a lo que vendría a ser en un surco, que es el surco laringotraqueal, ¿ya? La relación del surco laringotraqueal, justamente teniendo a este como referente anatómico y teniendo lo que vendría a ser la protrusión medial, se va a dar lo que vendría a ser el inicio y la formación de este primordio respiratorio. ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el extremo caudal de la faringe primitiva. Ahí es donde se va a encontrar. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Si lo empezamos a ver aquí en imagen, ¿no? Porque en la faringe primitiva, que sería este nivel, donde vamos a reconocer justamente en relación a surco la relación de este primordio, a partir de este se va a formar, ¿qué cosa? El árbol bronquial. Entonces, sí tiene una relación importante, ¿verdad? Porque ya topográficamente nos vamos localizando en donde debería de encontrarse y donde se va a formar todo lo que vendría a ser el sistema respiratorio. Claro está de que esto se va a empezar a formar a partir de unas famosas bolsitas faringias, que nosotros las podemos ver de esta manera, ¿no? Y las podemos reconocer aquí, justamente con número 1, 2, 3 y 4, que luego se van a tener que empezar a aperturar. Pero el sistema respiratorio, ¿de dónde proviene realmente? ¿Cuáles van a ser las estructuras anatómicas de las vías respiratorias que tenemos que reconocer? Si nosotros reconocemos a las estructuras anatómicas de las vías respiratorias inferiores, vamos a tener a la laringe, vamos a tener a lo que vendría a ser la tráquea, vamos a tener a los bronquios y vamos a tener a lo que vendría a ser los pulmones. Todas van a empezar a formarse desde la cuarta semana. Todas. Ya sabemos a partir de qué. ¿Y cómo va a ser esto? Nosotros sabemos que a la par se está formando el tubo digestivo. ¿Por qué, doctor, me importa saber esto? Porque es en el intestino primitivo, que ya habíamos hablado, ¿no? Que también había una zona gonadal indiferenciada en uno de los capítulos anteriores. El intestino primitivo, vamos a hacer un poquito más largo aquí. El intestino primitivo va a tener lo que vendría a ser tres áreas. Un área medial, ya, obviamente en el medio. Un área que va a estar justamente en la parte inferior y una parte superior. La parte superior, también denominada cefálica, ya, en alguna literatura la van a conocer o encontrar, mejor dicho, como parte cefálica anterior, mientras que la inferior también va a estar direccionada o nombrada como la inferior o posterior. Y esta va a ser la medial. ¿Por qué es importante? Porque la parte del intestino primitivo medial, inferior o posterior forma el tubo digestivo. En cambio, la parte superior cefálica o anterior forma el sistema respiratorio. Entonces, esto es importantísimo como concepto inicial. El intestino primitivo tiene sus tres zonas y es la superior cefálica anterior la que formará el sistema respiratorio. De la cara ventral del intestino primitivo superior,
justamente van a hacer este esbozo o evaginación que nosotros vamos a llamarlo como el primordio respiratorio. Entonces ya vamos uniendo e hilando las ideas para reconocer cómo se va a dar este proceso. Y definitivamente el crecimiento va a ser céfalo-caudal. Por eso que el árbol va hacia la parte inferior, no hacia arriba, ¿no? Es céfalo-caudal. Ya reconocemos eso. Crecer y valorar lo que vendría a ser desde el punto de vista de localización, desde el punto de vista de origen, justamente de que existe una relación íntima con el tubo digestivo, repercute también desde el punto de vista clínico, porque justamente si es que no se da una buena división, podemos tener lo que vendría a ser las famosas comunicaciones, que nosotros las conocemos como las famosas fístulas tráqueo-esofágicas. Entonces, si bien es cierto, todas estas van a comenzar a desarrollarse durante la cuarta semana, es al final de la cuarta semana donde nosotros vamos a favorecer y valorar el famoso surco laringotraqueal que les estaba conversando hace un ratito, que al final muestra su evaginación que formará el divertículo laringotraqueal, que ustedes lo conocen como la famosa yema pulmonar. ¿Y por qué es importante reconocer a esta? Porque tiene lo que vendría a ser una característica similar a una bolsa, ¿no? A una bolsa que se va a localizar en el centro, que a partir del mismo va a poderse favorecer lo que vendría a ser el proceso de ramificación. Ya recuerden eso, el proceso de ramificación. Entonces aquí en la imagen podemos observar cómo el corazón ya se estaba formando. Podemos valorar lo que vendría a ser las famosas bolsitas faríngeas, cómo ésta se va a empezar a generar una apertura del mismo, y aquí está la famosa yema, ¿verdad? Que estamos reconociendo que al final va a favorecer desde el punto de vista de la unión y apertura de las bolsas con el surco que está aquí figurando, ¿verdad? El surco laringotraqueal. Ese es el surco laringotraqueal. La relación que va a existir, porque a partir de este justamente se va a dar a nivel central la formación de la yema pulmonar y en consecuencia luego el árbol bronquial. El primordio respiratorio, entonces, como les estábamos conversando, aparece como un surco que luego va a ser localizado en el suelo del extremo caudal del intestino primitivo anterior, cefálico o superior. Esto también ya estaba dentro de los conceptos abordados, ¿verdad? ¿Qué más? Este árbol bronquial se va a desarrollar de manera caudal. También es un principio que acabamos de conversar y va a ser a partir del cuarto par de las bolsitas faríngeas. ¿Ya? Recuerden eso ahí. La relación. Entonces, esto va a empezar en la cuarta semana y se va a ir justamente direccionando cada vez más hasta lo que vendría a ser la séptima o la octava semana. ¿Qué aspectos habría que reconocer aquí? Primero, el desarrollo de la laringe. Vamos a hablar del desarrollo de la laringe. El desarrollo de la laringe, si nosotros sabemos el revestimiento epitelial del mismo, ¿verdad? Asociando su histología, va a proceder ¿de dónde? Va a proceder del endodermo, ¿no? Yo les dije que justamente la parte inicial del intestino primitivo provenía básicamente del endodermo. Y esta no es la excepción, ya que el extremo craneal del tubo laringotraqueal va a predominar de este. En cambio, lo que vendría a ser los cartílagos, ¿estamos bien? Los cartílagos de la laringe van a provenir ¿de dónde? De los arcos faringios, del cuarto al sexto arco faringio. De ahí vamos a poder valorar la presencia de los cartílagos laringios. Y todos ellos van a derivar justamente porque va a existir un estímulo que va a proceder a partir de las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural son las que van a favorecer todo esto, porque el epitelio laringio va a empezar a crecer y desarrollarse constantemente hasta lo que vendría a ser la generación de la luz
favoreciendo esta, recién es que se va a dar la presencia de la prominencia y la proliferación de este mesénquima, que llevará luego en consecuencia a formar los músculos laringeos, ¿no? Entonces va dándose de manera progresiva. Y es al cabo justamente del periodo, de este periodo, cuando vamos a recién favorecer y valorar la presencia de la epiglotis, ¿no? Que es ya una estructura muy importante que realmente alcanza su forma a medida que va avanzando la persona en edad. Ya eso es muy importante también ahí tenerlo mapeado. Otro de los conceptos que tenemos que tener aquí es el desarrollo de la tráquea, ¿no? La tráquea, nosotros sabemos de que va a ser parte de la separación, ¿no? Con lo del esófago que estábamos conversando, del primitivo anterior, y cuando se forme la tráquea, que es en este caso vamos a poder valorarlo en esta imagen, va a formar lo que vendría a ser las 12 vaginaciones laterales y la yema bronquial primaria. Este también va a estar asociado al revestimiento endodérmico, ¿no? Va a tener una relación importante con el revestimiento endodérmico. También es endodermo, ¿ya? La que va a formar al final el epitelio característico, que dará origen a lo que vendría a ser la tráquea en sí. El cartílago, tejido y los músculos se van a ir desarrollando a medida de que se va generando una progresión del mesénquima a este nivel. Es un mesénquima esplácnico, ¿no? Entonces tiene una relación importante con lo que vendría a ser la parte de flujo, la parte de irrigación, y al final favorecería la división con lo que vendría a ser el tubo digestivo. Como situación clínica relevante e importante, no deberíamos dejar pasar de lado la relación de la fístula traqueoesofágica, que suelen preguntar bastante, justamente por lo que vendría a ser este proceso que debería de darse, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde podemos ya ver lo que les estaba conversando, la relación del tabique traqueoesofágico, como aquí se va a empezar a generar la división, y todo esto a partir del mesodermo esplácnico, ¿no? Ya acá se puede objetivar aún mejor lo que vendría a ser ya la disposición de lo que vendría a ser el sistema respiratorio. Aquí está la relación del divertículo laringotraqueal, ¿no? Que al final representa justamente y se asocia con la yema, ¿no? Con la yema pulmonar, que dará origen a lo que sería el árbol bronquial. Y ahí es importante reconocer justamente porque el siguiente paso va a ser el desarrollo de los bronquios y de los pulmones. Nos estábamos quedando justamente a partir de lo que vendría a ser la yema pulmonar. Y es que esta yema pulmonar, que va a ser está asociado a este esbozo respiratorio, se va a empezar a desarrollar cada vez más y se va a dividir en lo que vendría a ser las yemas bronquiales primarias. Entonces se va a empezar a dividir en las yemas bronquiales primarias. A partir de vamos a poder observar que va a existir un crecimiento que va a ser lateral, ¿sí? Va a ser lateral, justamente en relación a la disposición que vamos a poder observar, y va a estar justamente vinculado mucho con lo que sería el corazón. Por eso que entre lo que vendría a ser la presencia de este crecimiento, se valora la relación de crecimiento frente a los canales pericardio-peritoneales. Entonces va a haber la presencia de los canales pericardio-peritoneales. ¿Qué va a hacer esto al final? El primordio de, ¿qué creen? De la cavidad pleural. Interesante, ¿no? Porque este crecimiento justamente representa la limitante al final que va a existir entre ese sistema y el otro, ¿no? Pero a su vez repercute en lo que vendría a ser la cavidad pleural. Y al poco tiempo de que se dé esto, se van a empezar a desarrollar ya recién las yemas bronquiales secundarias y terciarias. Esas van a ser luego las otras que se van a empezar a desarrollar y que van a favorecer el proceso aún más de ramificación que podríamos tener ahí mapeado. Recuerden eso, por favor.
El mesénquima que va a rodear es un mesénquima esplácnico, ¿verdad? Lo estamos viendo en la imagen. Va a ser un mesénquima esplácnico. Las yemas bronquiales se diferencian cada vez más, miren la imagen. Se va diferenciando cada vez más hasta la formación de todas sus ramificaciones. Eso es importante que lo tengan mapeado, ya que al final esto genera lo que vendría a ser una conexión mucho más específica, y esto se va a dar, como está acá, pregunta de examen, en lo que vendría a ser la semana número 5. Ya al final, cuando empieza a darse una conexión mucho más, podríamos decirlo, específica en lo que vendría a ser este árbol, vamos a reconocer ya los bronquios principales, ¿no? Entonces cada vez existe lo que sería en este caso un proceso de determinación y un proceso de ramificación específica. Al final, estos bronquios principales, como vemos en la imagen, se dividen en secundarios y estos formarán las ramas lobares, si queremos ser más específicos, y las segmentarias e intersegmentarias, ¿no? Esas van a ser propias de las secundarias. Ya en el lado derecho, recordemos que el bronquio lobar superior va a dar lugar a lo que vendría a ser la parte del proceso de aireación del lóbulo superior frente a la del inferior izquierdo, que se va a subdividir aún más. Ya recuerden eso. Recuerden por favor esa parte, porque va a ser un desarrollo progresivo.